Bueno, estamos de vuelta y ahora sí estamos listas para introducirnos al mundo del color. Le volvemos a dar la bienvenida a Belén Petrillo. Belén Petrillo, fotógrafa, profe también. ¿Cierto, Belén? Sí. Sí, claro. Sí. Es que tuvimos como... ¿Se acuerdan de Hugo que vino a hablar de montaje? Por Bueno, supuesto. éramos todos del mismo Claro. grupito. Todos compañeros. Claro. Ellos son todos los que terminaron. Los que sí, claro. Entonces, así por eso los traigo, obviamente. Claro, me gusta. Me crucé con los mejores, así que los tengo acá cerca, me vi en rodeo de Aprovechás. gente. Bueno, Belu, el tiempo es todo tuyo para que nos lleves por este viajecito. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito algunas películas y hablar sobre el uso narrativo del color. Y hago mucho hincapié en la parte narrativa, Ujú. porque uno cuando empieza a ver el color de una película o el color de una foto, primero se queda con su función estética, ¿no? Con el me gusta, no me gusta, ay, qué lindo, tiene determinado vestuario de determinado color porque le queda bien o porque resalta o porque hace que se vea dentro del contexto, y no pensamos tanto en qué significa esa función del color dentro de la narrativa visual, ¿no? Dentro de cómo construye el clima, las sensaciones que nos causa y demás. El color es mucho más abarcativo que la parte estética. Por supuesto que nos da un placer visual inmenso poder Claro. ver algo que sea una paleta que nos guste o una paleta anecdótica, algo que haga un antes y un después en nuestra mirada. Pero muchísimo más que eso, el color va a impactar en nuestro sistema perceptivo mucho antes que la parte racional. Entonces, cuando nosotros vemos una escena de determinados colores o que tiene una dominante de color, vamos a hablar de dominante de color, cuando es muchísimo más abarcativo el color en algún aspecto, ¿no? Cuando todo está como teñido. Ujú. Inclusive los blancos, los negros, cuando todo está con determinado color, que puede ser por las luces que están usadas para filmar o puede ser también dentro de un proceso de edición posterior o puede tener un filtro de la cámara y demás, pero siempre son cuestiones a propósito, ¿no? Cuestiones que están pensadas. Pienso en ¿Dónde estás, hermano?, por ejemplo, Claro. que es una película que toda tiene como un tono, todo está como teñido hacia un color como más cobre, por Ujú. ejemplo. Sí, Pienso en totalmente. eso. Todo eso está pensado en función de las sensaciones que va a causar en el espectador y de qué manera va a ayudar esto a introducirnos dentro de este pequeño universo que es la película o muchas veces el pequeño universo de cada uno de los personajes, ¿no? Bien. Porque vamos a ver que hay películas que siempre van a tener la misma colorimetría y la van a mantener de principio a fin, y va a haber otras que van a ir cambiando a partir de lo que le va pasando a los personajes y la historia y cómo necesitan que nosotros nos sintamos cuando vemos esto. Ok. Por supuesto que en el momento en el que uno está viendo la película, la disfruta, ¿no? No está pensando en si necesita tal color o analizándolo desde ese lado, pero vamos a tratar de abrir un poquito el abanico para que la próxima película que vean o serie o cualquier audiovisual le presten un poquito más de atención y lo puedan analizar en profundidad. Claro, muchas veces estas cosas también están buenas para el revisionado de algo, ¿no? Claro. Por ahí, justamente, como vos bien decís, la primera vez la estás viendo, la estás disfrutando, no estás pensando en por qué te gusta o no te gusta, te metes en la historia, listo, ya está. Ahora, ya que está, aprovechás que tanto te gustó y decís, bueno, la voy a ver de nuevo y Sí. esta vez Con le un ojo voy a crítico. prestar atención. Pienso en películas súper coloridas, como donde el color está muy subrayado Sí. y uno le gustan, no sé, digo, bueno, pienso en el Gran Hotel Budapest. Y decís, Yo bueno, me estaba encantó el pensando lo color. mismo. Pero por ahí no lo pensaste. Entonces ahora la idea es como dar alguna herramienta para que cuando la vayas a volver a ver digas, no solamente me gusta el color, sino entender qué función está cumpliendo. Ujú, exacto. Sí. Acá justo que remarcás Gran Hotel Budapest, yo no traje ningún ejemplo de Wes Anderson porque quizás es el material que más se puede Se encontrar, ¿no? sabe, Dentro claro. de internet, pero algo que sí está bueno resaltar es que él en sus entrevistas cuenta que por película se basa en un color y Claro. empieza como a analizar todas las combinaciones posibles a partir de ese color, ¿no? Entonces, entender eso y de qué manera utiliza cada uno en determinado aspecto o en determinado personaje nos ayuda a comprender la narrativa también. Claro, también Vos- eso que vos decías, que por ahí representa el mundo de un determinado personaje. Creo que hay películas en donde se nota mucho que ciertos personajes tienden a determinados colores y otros a otro, y no es una cuestión general de toda la película, sino que depende de dónde esté pasando, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Vamos a ver un poquito qué pasa cuando nos estimulan a determinados colores, ¿no? Bien. Cuando trabajamos, por ejemplo, con el rojo, acá empieza a pasar algunas cuestiones, puede ir por un lado o por el otro, ¿no?
No, está bien, decía que- porque nos mirás a nosotras, Belu. Está perfecto, pero acá sería lo ideal que apuntes acá. Me voy Era- acomodando porque es la primera Sí, vez sí, que sí, estoy en sí. radio Está todo perfecto. y pensé que me tenía que acercar más o menos al micrófono. Así que cualquier Perfecto. cosa Mientras me que van estés diciendo. directo hacia él, está todo bien. Bárbaro. perfecto. Cualquier cosita me van diciendo. El rojo, por ejemplo, puede darnos la sensación de muchísima, pero muchísima sensualidad. Se Ujú. suele utilizar para escenas pasionales, pero también no podemos negar que nos impacienta, ¿no? Es un color al que es difícil estar mirando durante mucho tiempo. Y se suele utilizar para escenas donde necesitan que estemos alerta, impacientes y que nos generen determinadas sensaciones. A veces positivas y a veces negativas. Esto va a depender del contexto. ¿Por qué hacemos también este hincapié? Porque va a depender de qué tipo de rojo y cómo esté relacionado con el entorno. El color no se puede sacar del contexto, siempre lo vemos interactuando dentro del contexto, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto de que es un significado y la contra, porque puede significar violencia, pero también puede Claro. significar amor o también puede significar sensualidad. Siempre dependiendo del entorno y del estilo de rojo, que ahora después vamos a analizar de qué manera podemos controlar nosotros el color en cuanto a su saturación, valores y demás. Sí. Por ejemplo, yo acá les traje un frame de la película Irreversible, ¿no? Uf. Esta escena que Claro. es terrible y que aparte Arrancamos está... fuerte. Sí, arrancamos Belu allá dijo, con no todo". traje Wes Anderson. Y arranca con Irreversible. Esta escena que toda la habitación está teñida de roja. Acá tenemos un claro ejemplo de dominante de color, ¿no? Porque el rojo no solo está como iluminación y en las paredes, sino que tiñe a los personajes. Claro. Y tenemos una escena también en plano secuencia que no tiene Sí. ningún tipo de cortes de una violación. Sí. Que yo la primera vez que la vi no paraba de moverme. Yo tenía que sacarla. La sacaba, la volvía a poner, la sacaba, volvía a poner porque no Yo podía. nunca no la vi podía. completa esta película. Yo estaba No, en no, el sillón y era como que todo el tiempo me estaba moviendo, movía las manos, La me paraba. incomodidad, ¿no? La Claro. incomodidad total en esta escena, ¿no? Ujú, Y acá el totalmente. color no está puesto al azar. No hubiera sido la misma sensación tener esta escena en un azul o no hubiera sido la misma sensación en blanco. Totalmente. Y aunque aparezca el rojo, porque quizás, no sé, ella tenía un vestido rojo o la persona tenía un Claro. vestido rojo, pero no es lo mismo que todo teñido de rojo, ¿no? Porque nuestro sistema perceptivo estimulado radicalmente a un rojo nos hace tener determinadas sensaciones que también un poco tienen que ver con nuestra biología, el color de la alerta, el color de, bueno, esto es peligroso. Esta sobreestimulación del color tiene que ver con algo específico. Vamos a analizar otro color, ¿no? Por ejemplo, el azul. Vamos a ver qué tipo de azul, porque una cosa es el azul de La La Land en el momento en el que ellos empiezan como esta sensación de estar enamorados y tenemos una escena flashera del momento de en el que ellos pasean por las Pasean estrellas. por las estrellas, claro. Toda una cosa muy, muy idílica. Claro, sí, eso es una cosa, ¿no? Ese azul en con estrellas, con ellos bailando, con una sensación de romanticismo, conllevado a una idealización del romanticismo, ¿no? Bueno, hay un montón de referencias dentro de Cenicienta y Totalmente, de claro. demás películas, ¿no? Con respecto a estas escenas. Una cosa es el azul que van a trabajar así y otra cosa es el azul que tenemos como dominante en la película de La Llamada, ¿no? O del Aro. Claro, Sí. totalmente. Son los dos azules. Sí. Generalmente el azul está muchísimo más asociado a sensaciones más pasivas, pero ¿qué pasa cuando trabajamos en una película de terror, no? Ujú. Con un azul. Con un azul que vemos que está muchísimo más virando a casi un verdoso. Sí. No es un azul profundo, no es un azul neto tipo el universo, las estrellas y demás, sino que ya está un poquito más virado dentro del círculo cromático para otra parte de los colores que son más verdosos. Esto es muy común en las películas de terror o en las escenas súper, súper tristes, porque nos genera incomodidad y sensación de frío también. Y es algo que este tipo de sensaciones hace que estemos más alertas. No sé si les pasó viendo alguna película de terror o de suspenso en el momento en el que de repente se empiezan a apagar un poco más los colores, empiezan a apagar las luces, todo se vuelve más oscuro y de repente empiezan los tonos fríos. Y vos ya te agarrás porque decís, bueno, acá Algo va a pasar. en cualquier momento algo le pasa. O empezás como el correr de ahí porque no te estás metiendo en un buen lugar, ¿no? Todo eso
es el clima que representa el color. Por supuesto que hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, con qué sonido esté acompañado, con el entorno, sí, con el personaje, con las actuaciones de los personajes y demás. Pero el color va a ser lo primero que nosotros percibimos como ese cambio, ¿no? Y esas sensaciones. ¿Sabes qué? Pienso en, por ejemplo, en la serie Ozark, que justamente plantea un lugar que es una zona de descanso, una zona de veraneo, porque son los lagos de Ozark, donde la gente va a pasar el verano y podría verse súper brillante y súper soleado y súper qué sé yo, y desde que los personajes llegan ahí, que llegan en una situación bastante compleja y donde no la están pasando bien, es todo muy frío, y Ozark es un lugar azul para mí, porque aparte no lo conozco en la realidad, entonces es como que es un lugar muy que tiende a los fríos y azulado, y me parece que ahí está esto que vos hablás del contexto, ¿no? De cómo viene asociado a todo lo demás y suma, es un elemento más que termina de armar ese lugar como lo conozco ahora a través de esa vista. Seguramente si lo veo en otro lado y en una película, por ejemplo, de veraneo, la voy a ver con unos verdes súper vívidos, con un pastito hermoso, con otro tipo de tratamiento. Sí, por supuesto, ¿no? Y las sensaciones que eso te va a causar son un abismo, porque quizás ese mismo lugar esa misma locación, claro, podría usarse para una película de comedia. Claro. Y quizás te parece que el lugar va bárbaro y que era el lugar ideal, y también se puede usar para otro tipo de narrativas, cambiando la dominante de color, ¿no? O los colores que más van a abundar dentro de cada una de las escenas. Claro. Okay. Esto va a ser esta construcción de clima que hace que nosotros nos sintamos dentro de la película. Ese momento en el que vos te olvidás de lo que estás haciendo y te sentís sumamente dentro de esta pequeña narrativa o este pequeño universo por ese ratito. Bien. Vamos a ver que el color podemos controlarlo de 3 maneras distintas, ¿no? Acá esto me llama la atención. Esto me llama la atención. Tenemos 3 aspectos fundamentales. El primero es el tono. El tono es el nombre del color, básicamente. Si cambiamos el tono, cambiamos el color. Y si en una narrativa cambiamos el color, cambiamos de película directamente. Hay un abismo entre poner un amarillo y poner un naranja. Entre poner un naranja y poner un rojo. Y estamos hablando de colores que encima están cerquita dentro del círculo cromático, ¿no? No les estoy diciendo verde y rojo o azul y naranja, ¿no? Que están opuestos. Ya cambiar el color hace que tengamos otra película totalmente distinta. Si cambiamos el tono, entonces lo que hacemos es variar el color. Cambia de nombre. Ese va a ser el aspecto más fuerte, ¿no? El que más abismo va a ser. Después tenemos la saturación, que va a ser cuán intenso es el color. Un color saturado es un color, le decimos técnicamente en su croma espectral, ¿no? Como súper, súper fuerte. Por ejemplo, un rojo, en este ejemplo tenemos un rojo, ¿no? Tenemos un rojo saturado, podría ser un rojo sangre. Un rojo desaturado podría ser un bordó. Y si lo seguimos desaturando va a llegar al gris. Ok. Bien. Y después tenemos el valor o la luminosidad. Son sinónimos, ¿no? Puede estar de cualquiera de las dos maneras. Y va a tener que ver con cuál luminoso es el color, cuánta luz va a reflejar, ¿no? Y va a tener que ver con si se ve así un poquito más clarito, un poquito más oscuro. Y si le bajamos todo el valor va a llegar a negro. Y si le subimos todo el valor va a llegar a blanco, ¿no? La saturación llega al gris, pero los otros dos van a pasar por el negro y por el blanco. Ah, ok. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con distintas saturaciones, ¿no? Y por esto que hablábamos al principio de que un color, dependiendo del contexto y estos 3 valores, estos 3 aspectos, puede cambiar la narrativa. Tenemos por un lado la película de El Club de la Pelea, ¿no? De Fight Club. Sí. En las primeras escenas donde el personaje principal se siente totalmente aburrido con su vida y que aparte te genera a vos esa sensación tan fuerte de rutina y de algo insoportable. Se vuelve insoportable. Y trabaja con tonos verdes. Acá me encanta igual porque si vos ves el frame y no le prestas atención al color, yo creo que si lo ves al pasar, no notás el color verde. Digo, me parece que no está como invadiendo, pero sin embargo está presente y está formando parte de esa paleta. Claro, no es como veíamos en el primer ejemplo de Irreversible. Claro, en donde el rojo era terriblemente predominante. Creo que acá nos pasa un poquito más desapercibido. Claro, si vos me preguntás sin prestarle atención al color, yo te digo que su camisa es blanca, que no me salen, los biblioratos de atrás son blancos. Digo, yo te diría eso. Ahora, hay una tintura de esos objetos y de esas partes de la imagen
que es cierto, están teñidas Claro, de algo. estás virado al verdecito. Claro. Esto es que dicen es súper, súper importante porque de paso, no está en la presentación, pero de paso lo charlamos, que es que el ojo funciona por comparación, ¿no? Nosotros vemos su camisa y decimos es blanco porque no tenemos nada más blanco que eso. Entonces el ojo se Perfecto. acostumbra y lo va a identificar como un blanco. Pero en realidad nuestro sistema perceptivo ya tiene esas sensaciones de que no es, ya que está todo tirando al verdoso. Ajá. Y no es cualquier tipo de verde también, es un verde súper desaturado. Bien. Entonces también hace que no sea tan fuerte. Cuando vimos la escena de Irreversible es un rojo súper saturado. Está Claro. allá, el rojo, Sí. está re arriba. Sí, sí. Entonces es fácil identificable. Cuando trabajamos la colorimetría, por ejemplo, de una película y nosotros queremos que se note el verde, por más que el verde esté saturado, lo que hacemos es poner el complementario en algún lugar. Después lo vamos a ver con otros ejemplos también que pusimos, que aparecen el color complementario. Lo que hace es ponernos en alerta, ¿no? Nuestro sistema perceptivo. Entonces, a partir de la comparación, entiende que es otro color y que no es parte de la naturalidad de la escena, digamos. Mismo pienso en que hay como un uso muy común de esto de usar distintas dominantes, que es marcar, por ejemplo, distintos tiempos, ¿no? Claro, Si vamos a ir a un flashback al pasado, ese flashback va a tener una dominante de color diferente y por comparación uno se da cuenta que no está en el mismo lugar o en el mismo momento porque no se ve igual, ¿no? Sí. Y me pensaba en esto que vos decís de que el ojo actúa por comparación, entonces claro, termina una escena que viene por ahí así, verdosa, y pasamos a una que viene naranja y es como, apa, esto es distinto. Sí, ¿no? o en algunas más, pienso como en el cine de los inicios, en las que eran blanco y negro, pero se viraban, en donde por ahí toda la imagen era azul y lo que indicaba era un atardecer, por ejemplo, o la noche. La noche estaba virada al azul Sí. y el día estaba virado al rosa, por ejemplo. Y era una cuestión de código, de Claro. decir, bueno, cambia de una escena a otra, es la noche. Claro. Claro, sí, totalmente, totalmente. Es que el color va a funcionar para eso también. Tiene una función específica que genera esta sensación de transición, ¿no? Es como usado de una manera de transición puede ser entre un espacio y tiempo, entre algo que le pase al personaje, puede ser entre muchas cosas. Es muy usado esto, como decís vos, con los flashbacks, ¿no? Claro. O, bueno, cuando estamos en el presente tiene un color y cuando vamos al pasado tiene otro. Y también eso hace que podamos entenderlo mejor y que no se nos confundan los tiempos. Sin que nadie nos tenga que estar explicando todo el tiempo a dónde estamos parados. Claro, pienso en Dark, ponele, que a mí me Sí. costó un montón verla. Porque tiene pocos indicadores, justamente. Claro, sí, es sí, sí, cierto. sí. Y que de repente, pero pará, ¿en qué tiempo estamos? O sea, ¿cuándo pasó Ah, esto? esta es esta, pero es otro momento Sí. y te explota el cerebro. Claro, sí, es súper importante como estas diferencias para que uno lo pueda entender de una manera más guiada. Y ahí te das cuenta cuando puede no usarse o Exacto. usarse la similitud para generar algún otro efecto. Porque Claro. acá claramente el efecto de Dark es intencionalmente Sí. generarte una confusión constante. O que de vos tiempo a tengas que tiempo. encontrar el hilo elemento. conductor, ¿no? Que te sirva Sí. para ubicarte. Y me pensaba en lo que vos decías antes, Vicky, de que también hay ciertas cosas que se van estableciendo como código. De alguna manera, justamente, cada película está estableciendo sus Sí, códigos claro. y después hay otros usos y costumbres más generalizados. Sí, acá por ejemplo vos indicaste algo que tiene que ver con Disney básicamente y sus propios Disney y códigos. esos verdes. Sí. Disney es un flash, como usa el color, la verdad, en todo sentido. Y fíjense que seguimos hablando del verde, pero tenemos un verde súper saturado. Yo creo que tendría que haber un pantón que se llame Malos de Disney. Malos de- Porque Me es como gusta. que se lo pone a todos los malos. Inclusive, fíjense, yo ahí puse una imagen de Úrsula, que ella es violeta, pero verdad. Úrsula la mala de la Es sirenita, verdad. pero igual tiene su momento verde. O sea, es como que Disney no puede tener un malo sin que tenga... Sin que explote si en no un es verde en algún momento. Claro, si no es verde, tiene su momento verde. Es Me Siempre encanta. tiene que pasar por ahí. Lo mismo Scar, Pero el Rey Scar, León. Scar me parece que es como súper notorio. Es Sí. verdad, viene acompañado como de ese verde. Y si no, se lo meten a los ojos, fíjate. Claro. Sí, sí. Y hay otros que ya van a tener, no sé, nosotros estamos... acá se delata la edad, ¿no? También en el momento en el que... Los ejemplos que elegí de Disney, porque son los que yo conozco, Claro. pero se siguen usando. Y no sé, Maléfica de repente ya es verde de por sí, tiene Claro. los ojos verdes. Si no me equivoco, no sé si ya mi cerebro está haciendo confusiones, pero si no me equivoco, toda la primera parte de Encanto, en donde Bruno es un personaje, digamos, como... ¿qué onda, Bruno? Tiene como unos colores verdes y si no me equivoco, los ojos también son verdes. Debería chequearlo. Hay que Pero chequearlo. tengo ahí como esa sensación ahora que lo decís de... Y después, bueno, obviamente el personaje cambia Ujú. y cambian
pues cambia también un montón de cosas de la puesta igual, más allá de los colores. Eso es Sí, bueno, notable, es siempre notable. viene todo acompañado, ¿no? Como Claro, bien decías, siempre es una cuestión de construcción, contexto sí. también. Y esta elección de color tiene que pasar por esta construcción narrativa siempre, ¿no? Porque si yo solo lo pongo porque queda lindo, o porque si es un malo y le pongo el verde nada más, y no lo acompaño con toda la narrativa de la película, siempre me va a quedar como descolgado, ¿Para con qué? gusto a poco. Claro, y aparte Sí. es esto es algo que se va construyendo a lo largo de toda la película. Si lo uso una sola vez, es un detallecito que está ahí, que para qué, ¿no? Que no construye nada y no le está hablando del todo al espectador en ese caso. Sí, sí, total. Fíjense cómo esto influye en nuestro inconsciente, ¿no? Que ya hoy en día, no sé, nosotros pensamos en un monstruo y lo primero que pensamos es verde, directamente, sí. ¿no? Y eso no salió de la nada. Eso sale de un color que, llevado a esa saturación extrema, se ve antinatural y de las Claro. películas que nos acostumbraron a ver a los malos de color verde también, ¿no? Bien. Entonces eso hace una diferenciación fuerte. Pero fíjense que es el mismo verde que veíamos en Fight Club, pero entre la saturación Claro. exagerada y trabajarlo desaturado hay un abismo de sensaciones. Genera sensaciones totalmente distintas, exacto. Y como por comparación, lo que vos decías, ¿no? Así como podíamos decir que al Lo principio... fui a buscar porque Muy no bien. lo podía creer. Si alguien, obviamente no se va a ver, pero sí, Bruno Después claramente lo está buscamos. totalmente teñido de verde en el momento en el cual se cree que es un personaje extremadamente loco y después Claro. cambia. Nah, que necesitaba chequearlo. Está muy bien, Está muy bien, está muy Perdón, bien. continúen. No, que decía que justamente como por comparación también los colores saturados, enseguida notamos ese verde en esos malos de Disney que pusiste de ejemplo. Es mucho más notorio que en ese frame de Fight Club en donde todo podemos todavía verlo, Claro. acomodándonos más fácilmente a que eso es blanco, como decía Vicky. y Generalmente demás. los usa el verde en este momento, como decía Vicky, ¿no? De locura o del momento donde el malo estalla. Claro, hay pensamos algunos en ya la son verdes. transformación de Hulk. Claro, sí, ¿No? total. La transformación de Hulk, o sea, el que se transforma en un momento en la bestia, de repente pasa a ser una cosa verde. Sí. Total, sí, total. Es súper usado desde ese lado, ¿no? No es el único uso, pero claro. depende. Nosotros tenemos que saber que si lo usamos de una manera súper saturada y lo asociamos Claro. a eso, generalmente va a crear esta sensación de monstruo o de algo antinatural y terrible, ¿no? También. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver siempre con nuestro sistema cultural y social. Lo que para nosotros representa un color, en otra parte del mundo puede ser otra cosa, Totalmente. dependiendo de lo que estén acostumbrados a ver y a asociar a ese color, ¿no? Claro. Nosotros hablamos desde nuestra perspectiva Por en este supuesto. momento. No, obvio, sí, Por seguro. supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Hay muchas maneras, ¿no?, de encarar determinadas paletas de color. Yo no voy a hablar de todas porque se haría súper extenso, pero sí vamos a nombrar algo súper importante como para empezar a agilizar el ojo dentro de las películas, que son las paletas cálidas y las frías. Bien. Las paletas cálidas son las que vamos a asociar al fuego, ¿no? A lo que es cálido, básicamente. Claro. Y lo vamos a asociar todo con sensaciones más tranquilas, más de hogar. Piensen también, esto se puede aplicar a lo que vemos dentro de las publicidades. No sé, una Uf. publicidad de pasta siempre tiene colores cálidos porque La apela. familia, el amor, el Claro, hogar. lo casero. Por más que las compres y vengan en un paquete y vos yo las ponga 10 minutos en el agua, Y las comas solo en tu Claro, casa, pero la sí. familia. Sí, sí, siempre, no sé, se me ocurre ahora Mamá Luchetti, por ejemplo. Claro. Siempre van a tener esas sensaciones, siempre van a tener ese tipo de colores, ¿no? Y los colores fríos son los que vamos a asociar al hielo. Y por lo tanto, como veíamos recién dentro de las películas de terror, lo vamos a asociar a cosas más inestables. Porque a todo lo que es hogar y lo que es fuego vamos a asociar a cuestiones más seguras y ambientes más controlados. Lo Ok. que es frío es como a la intemperie siempre, ¿no? Bien, ok, claro. bien. Entonces va a tener como esa sensación más de desamparo, si no está contextualizada con algo fuerte que un poco contradiga esto. Claro. Si no, va a ser nuestra primera lectura. Yo acá les puse una escena, si hice una colorimetría de la escena de Gachi Pachi, qué sé yo, de un nuevo para mi mujer, que más allá de que ella está sumamente incómoda, ¿no?, en esa fiesta. Sí. Lo que nos muestran a nosotros como espectadores es que la fiesta es súper cálida y que está todo bien y que más allá de que todos son un personaje dentro de la fiesta, inclusive ellas dos, de que todos son de Sagitario, qué sé yo, que aparte tienen dentro del vestuario, no sé, la flor en la cabeza, Sí, iguales, sí. y ya te empieza a dar esa idea, ¿no? Esta construcción de todos los aspectos.
esta dominante de color cálido hace que nosotros sintamos que la que está descolgada es ella. Claro. Porque todos los demás están pasando un buen momento, una sensación de mucha calidez y de mucho hogar y que fueron bien recibidos, ¿no? También. Claro. Y vemos que no por azar también hay como un guiño ahí con los verdes, chiquito. Entre la guirnalda, entre un poquito de dominante dentro del sillón. Hay ahí un color que está rompiendo con esto. Ujú, bien. Y después, por otro lado, yo puse algunos frames de relatos salvajes de las ratas, creo que se llama, ¿no? Sí. Que es el que está Cortese, ¿no? Sí. Como para que lo identifiquen si no lo pueden estar viendo. Rita Cortese y Julieta Silverberg, Exacto. que es una escena de envenenamiento, básicamente. Sí, intensa. Sí, sí. De poco diálogo y mucha intensidad. Sí, total. Bueno, y acá vamos a ver qué pasaba esto que hablábamos de cuando ponen otro color distinto para que se entienda a propósito la dominante. Y ahora vamos a ver por qué, en base a la narrativa, fue pensada de esta manera, ¿no? Primero tenemos tonos súper fríos Sí. cuando están en la cocina. La Sí. cocina es un mundo. Rita Cortese nunca sale de la cocina. Sí. Ella está y en la cocina se maneja con una naturalidad total. Nos notamos que ese es su universo. Sí. Ella y la cocina. Ahora, la otra actriz entra y sale, ¿no? Claro, Entonces, sí. bueno, tiene otra perspectiva de la situación. Vamos a ver que para que se entienda que este color es frío y que no pase desapercibido, tenemos algunos guiños con el rojo. Dentro de la puerta, dentro de la carpeta. Y también van a hacer Sí. las uniones entre el afuera y adentro de la cocina. Acá Totalmente. tenemos... Antes, ¿no? No sé si la vimos la anterior, que justamente tenía que ver con la carpeta. sí, ponemos una antes, si podemos. Ahí Ves está. que ahí Ahí va. tiene el guiño rojo todavía, ¿no? Y vemos que cuando sale de la cocina, el ambiente es totalmente distinto. Y Sí, tenemos luces cálidas. exacto. Sí, no parece el mismo lugar, digo, no. No parece otro el mismo espacio. lugar. Porque ella cuando sale está actuando acá y es un universo y cuando entra en la cocina es otro totalmente distinto. Claro. En la siguiente diapositiva se puede ver en uno de los frames donde se engancha la pared, Claro. digamos, del lado de la afuera, de donde está sentado este señor horrendo. Sí. Y del lado de adentro están ellas. Y fíjense la diferencia de iluminaciones y de colores, ¿no? Totalmente. Esta diferencia de dos mundos. Sí. Claro, total. que nos permite espiar justamente desde un espacio el otro y notar entonces más todavía esa construcción. Claro, y acá es esto que ya veníamos un poco hablando de una de las funciones del color que es usado como transición. El color lo podemos usar como transición o como asociación también, ¿no? En este caso funciona como transición. Porque sale de un universo y se mete en otro. Claro. También podría ser con los frames, también podría ser con los flashbacks. Claro. Podría ser con cualquier cosa que entre y salga de universos distintos. Pienso ¿no? en el laberinto del fauno y lo Total. que es cuando ella entra a ese mundo y lo que es cuando está en su vida real, ¿no? Claro, total. Esa diferenciación también está. Eso es un claro ejemplo del color usado como transición. Y también puede ser inclusive mucho más profundo, porque quizás no cambia de espacio y tiempo, sino que cambia el personaje, ¿no? Y acá yo puse unos frames de Breaking Bad de cómo se va transformando Walter White a medida que pasa la serie, ¿no? El primero es dentro del primer capítulo, que siempre se viste con estos otra vez tonos verdes desaturados. Sí. De esto de todo es súper rutinario, súper aburrido. Ahí ya encontrás un patrón, digamos, como una especie de código que puede entenderse como un código dentro del audiovisual, porque ya hablamos de una película que usa el mismo recurso de color para lo quieto y qué sé yo, cuando hablamos del Club de la Pelea. Claro. Y acá lo volvemos a ver. Entonces, esas repeticiones hacen que después uno también termine asociando. Fácilmente puede entender Exacto, ese código. hay como un camino construido que te va llevando y que te dice, bueno, cuando veas esto te vas a sentir más o menos así, porque lo hicieron 10 películas antes que esta. Sí, total. Y después vemos a Walter White ya cuando... Bueno, no quiero spoilear, no sé cuánto se permite Sí, spoilear. ya en está, este terminó momento, hace si alguien no lo vio. Remil Sorry. Terminó hace rato. Ya es otra persona. O podemos decir Es otra simplemente persona, eso ¿no? y se entiende igual. Y fíjense que los colores que construyen la narrativa del universo del personaje cambian radicalmente, ¿no? Total. Cómo lo iluminan, cómo se trabaja el color en cada una de las escenas, inclusive el vestuario. Por eso todo tiene que estar alineado. Claro, de hecho hay un póster dando vueltas por internet que es muy lindo, que es ilustraciones, son dibujitos de como muchos vestuarios de Walter White a lo largo de las distintas temporadas y podés ir viendo justamente cómo se va transformando su paleta de colores, particularmente de los verdes y beige de la campera, por ejemplo,
ejemplo, qué sé yo, a los rojos, al sombrero negro que hace contraste, ¿no? Como genera todas estas otras cosas. Claro, es como que el cambio se exterioriza. Por supuesto que también tiene un gran laburo por parte del actor, ¿no? No, De claro, cambiar ya. de cambiar sus rasgos, de cambiar las expresiones. La actitud que pone, claro. Pero todo eso se refuerza a partir del color, que está alineado también con la gente de arte, de vestuario Por y supuesto. demás, ¿no? Es una construcción en todo sentido. Y después, por ejemplo, bueno, yo ahí les puse las dos paletas, ¿no? Como del primer capítulo Claro. y de ya casi más llegando al final, donde él es una persona totalmente distinta y su color lo refleja. Ujú. Y después, si nos vamos al color por asociación, acá hay un montón de ejemplos, ¿no? El más usado dentro de esto es SimCity. SimCity 2, por ejemplo, Sí. que es toda blanco y negro. Ahí el ejemplo es súper claro, porque es toda blanco y negro y cada uno de los personajes tiene un color asociado. Sí. El que es amarillo es una persona horrible y ya te genera como esa sensación de avaricia y de inclusive hasta su sangre es amarilla. En el momento Sí. en que le pegan sale su sangre amarilla y cada personaje tiene asociado un color. Yo acá puse otro ejemplo que es el de Los que aman odian, que solamente Luisana Lopilato tiene el color Sí. rojo. Ujú. Y la gente que osa tener un poquito de rojo dentro de su vestuario nunca tiene la misma saturación, nunca está, recordamos que saturación es el color puro, ¿no? Nunca está Ujú. tan fuerte como el de Luisana Lopilato, y la gente que lo usa es porque de alguna manera se relaciona con ella. Y acá vamos Ok. a ver también que podemos trabajar de dos maneras el color, por contraste o por armonías. Ujú. Fíjense, acá si vemos algunos de los frames de Los que aman odian, inclusive en este que ya está en la playa, ¿no? Que tiene esta malla celeste, decís, pero ahí no tiene rojo, tiene el rojo en las uñas. Y Ajá. aparte, igualmente, también esa malla está súper saturada. O sea, no deja de ser algo muy llamativo en relación al otro que está muchísimo más apagado. Sí, Sí, la total. otra que tiene un color más parecido al Más parecido a la cielo playa. o la arena que... Sí. Ahora vamos a ver un poco por qué eso, ¿no? Pero fíjense que en todo ella siempre sale de rojo. Y cuando no sale de rojo tiene algún Detalle o algo va a seguir estando, claro. Sí. Y acá, ellos tres también son los únicos personajes que tienen alguna característica roja por momentos. Y son con los que de alguna manera se interesan en ella, ¿no? Sí, se Entonces, vinculan de alguna manera. Sí, sí. pero fíjense, yo Que ahí son puse detalles como igual, ¿no? los tres saturaciones de rojo. Fíjense Claro. cómo en este caso Franchella tiene el rojo más saturado, que es el más parecido al de ella. Claro. Y después va bajando dependiendo de... Ahí no me acuerdo en este momento cómo se llamaban los personajes, pero No, los personajes de... no lo sé. Pero igualmente, pero ahí lo tenemos a Juan Fran- Minujín. Claro. Claro, sí, Pero igualmente sí. Franchella, que es el que tiene el rojo más parecido, lo tiene en un detallecito, lo tiene en la corbata nada más, no es que está todo de ese rojo como ella. Sí, la única que tiene rojo y la única dueña del contraste es el personaje de Luisana Lopilato. Inclusive Claro. en el momento de la malla, que tiene ese gorro rojo que solo le puede quedar bien a ella, porque esa elección de vestuario durísima. Claro, te vienen con ese gorro y te dicen, te tenés que poner esto. Tenés que tener Sí, ya sí, hay puesto, ¿no? que ponerse eso. Pero bueno, hasta en esos pequeños detalles, ¿no? Fue bastante cuidada la colorimetría. Totalmente. Y acá tenemos dos maneras de encarar el color que van a ir variando dentro de todas las películas o los audiovisuales en general, que es trabajar por armonía o por contraste. Cuando trabajamos por armonía, trabajamos generalmente colores que están cerca dentro del círculo cromático, o que si no están tan cerca, igual siempre trabajan en tonos más pasteles o más desaturados. No hay cambios radicales, ¿no? Entre una cosa y la otra. Claro, no es tan chocante como la diferencia, ¿no? Claro, sí. Y después, cuando trabajamos por contraste, es cuando hay algo que se nota que destaca dentro de ese ambiente. En esta película, por ejemplo, ella, cada vez que Claro. aparece, rompe totalmente con la colorimetría de la escena. Vemos que acá ella no está y es una escena súper pastel, súper cuidada, ¿no? O esto que decía Vicky de... Están cerca de la arena, los la hermana tonos de ellos. ella parece ser Claro. parte del paisaje. Mm. Pero el personaje de Luisana Lopilato, no. Claro. Siempre es la que hace ese punto de contraste y de quiebre, ¿no? Vemos en la otra, por ejemplo, que está, bueno, acá la casita en el medio de la nada, que vemos que si bien tiene un poquitito de contraste, nunca es un contraste No, tan claro. elevado como cuando aparece ella. Claro. Cuando aparece ella siempre hay una sensación De de contraste repente hay un fuerte. coso rojo ahí en el medio del frame.
Siempre, Sí, sí. siempre. Y fíjense la diferencia de los otros personajes. Los otros personajes parecen todos engamados con Sí. el contexto y el espacio. Y ella es como la desubicada. Y como de nuevo viéndolo en contexto, ¿no? Venimos viendo otros frames y podemos notar esa diferenciación mucho más claramente porque venimos viendo todo súper armónico y de repente más se nota ese golpe de rojo ahí que lo tiene ella sola. Claro, sí, sí. Y que por supuesto esto va a reforzar la narrativa de toda la película, ¿no? Algo pasa con ella, Claro. por algo ella siempre intenta como llamar la atención, siempre intenta ser el centro y por eso es la que siempre se va a ver como descolocada dentro de estas escenas, ¿no? Por otro lado, otra película que trabaja mucho esta relación de contrastes es El Ángel, por ejemplo, que tiene un trabajo de color Sí. sumamente controlado y que va a trabajar el contraste por color y también con otro tipo de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, la iluminación entre los fríos y los cálidos, esta sensación entre sensualidad, lo que está bien, lo que está mal, lo que le pasa, lo que no le pasa. Y toda la construcción interna del personaje a partir de esto, ¿no? Se va a buscar que siempre el color que se utiliza refuerce lo que está contando la historia y haga que nosotros nos sintamos de determinada manera. En las escenas más violentas siempre va a estar este contraste fuerte que si bien no están súper saturados, va a ser un contraste muy fuerte entre los amarillos, los rojos y los azules. Generalmente abunda muchísimo más el azul en estas escenas, pero él siempre está vestido de rojo, siempre tiene ahí algún guiño desde este lado, ¿no? Y los amarillos generalmente están dados más dentro de la iluminación, pero inclusive a veces hay determinados cuadritos o determinados accesorios dentro de la parte que sería el arte que terminan de complementar estas cositas. Pienso justamente en cómo no solo acompaña lo narrativo, sino que también muchas veces si tenemos personajes que no son de vocalizar mucho lo que les sucede, nos puede terminar a ayudar a construirlo, como bien decís. O sea, por ejemplo, en el Ángel, él es un personaje que no es de estar diciéndonos todo el tiempo lo que le pasa o por qué hace lo que hace. Entonces, esos otros elementos vienen a terminar de complementar todo eso que no sabemos. Sí, total. Siempre la paleta cromática se piensa en función de esto y después todas las partes que están involucradas van a girar en función Claro. de respetar esta narrativa en determinados momentos, ¿no? Cuando te imponen una paleta cromática, bueno, arte, vestuario, después la parte del colorista también, va a tener todo como esta guía dentro Claro. de la paleta, ¿no? Y Ok. muchas veces no es una sola. En este caso, en El Ángel... creo yo, me animaría a decir que es bastante similar en toda la película, pero como vimos hay algunas que es por momentos. Cuando hay un Claro, cambio claro. radical o cuando pasa algo cambia radicalmente dentro del personaje, ¿no? En este caso está bastante engamado. Yo acá les traje como... Esto, ¿qué es esto? Es el trabajo del colorista esto. Tenemos un frame antes de hacer el trabajo de coloración de la escena y bueno, y cómo quedó. Más que nada... Ah, mira qué lindo que hayas traído eso. Me Más encanta. que nada para entender que nada de esto es al azar. Claro. Que nada de esto está así porque, bueno, pintó. Claro. Está resuelto siempre con mucha estrategia. Con mucha estrategia y todo está pensado milimétricamente, ¿no? En estos sentidos. El personaje que va a tener este color lo va a tener por algo. Y lo va a tener ahora, lo va a tener en un determinado momento, o lo va a tener en el final, o lo va a ir cambiando. Siempre hay un porqué, ¿no? Siempre hay un porqué. Recién, por ejemplo, hablábamos de Breaking Bad y no puse un frame para ilustrar esto, pero, por ejemplo, en el primer capítulo, Jesse tiene una campera amarilla. Sí. Y el amarillo no es un color que usemos demasiado dentro de los audiovisuales, sino para cosas muy positivas generalmente, ¿no? Entonces, vos lo veías y ya sabías que ese pibe era una bomba de tiempo. Más allá de toda- Algo llama la atención. Claro, esto no sé si va a salir tan bien, decís en este momento. Cada personaje va a tener estos pequeños universos dentro de la narrativa, ¿no? Y bueno, y al principio hablábamos también de Wes Anderson, que bueno, yo les contaba que no lo traje porque hay muchos ejemplos Sí. en internet, ¿no? Y demás, pero para mí él es el maestro de estos pequeños universos dentro de cada uno de los personajes. Él piensa mucho todo lo que les pasa y les asocia determinado color. Inclusive, por ejemplo, hay una película... Ay, pará, creo que se llama Los extraños temas, una cosa así, ¿no? Los excéntricos. Eso, ahí está. Sí. Bueno, que
el padre de la familia hace cosas terribles, pero Sí. siempre lo visten de rosa. Sí. Y está siempre vestido en colores pasteles, entonces es como... Está haciendo algo terrible, pero no importa porque está vestido de rosa y vos decís, ¡ay, qué tierno! Como que ayuda a que vos minimices todo lo que está haciendo por el hecho de la manera en la que lo muestre. Por supuesto, no solo es en su vestuario, sino que cada vez que él aparece, claro, sí. se acompaña de esta armonía, ¿no? Visual. Mm. Distinto sería si lo muestra con verde, distinto sería si lo muestra en una situación de contrastes. Totalmente. Muy, muy interesante. Y yo acá veo algo como último que tiene que ver con muchos colores, muchos circulitos. Ese si querés lo podemos ver Vicky, me encanta porque en Vicky pantalla completa. Vicky ve las formas y se desespera. Sí. Ay, ¿se puede? Sí, Ahí está. estamos. Bien, bueno, esto no traje muchos ejemplos de cada paleta, ¿no? No traje Pero- muchos ejemplos, pero... Dice. Porque el color es un Imagínate mundo- si traía muchos, Es ¿no? que yo les explico, Belu puede estar hablando 5 horas así, Claro, sin sí, parar. sí. Entonces, bueno. El color es un Esta mundo es muy Belu abarcativo. limitada. La estamos limitando, pobrecita. Es muy abarcativo y hay muchas combinaciones posibles. Yo les traje un poquito lo más básico como para que uno empiece a agilizar el ojo Claro. dentro de lo más usado o lo más general. Pero dentro de esto hay triadas, colores análogos, Claro. colores complementarios y cada uno va a tener su propia manera de transmitir estas sensaciones y las posibilidades son infinitas. Yo acá les traje algunas de las combinaciones como para despertar un poquito más el interés y que el que quiera pueda seguir aprendiendo, ¿no? Sobre el uso del color y analizando más cuestiones también. Espectacular. Y escuchame una cosa, Belu, si alguien quiere saber más sobre estos universos, sobre la fotografía y demás, a mí me gustaría que vos nos compartas y nos dejes tu contacto, tus redes, tus cosas, porque sé que vos das talleres también. Yo tengo una cuenta en Instagram que se llama bel.petri, donde doy tips de fotografía, de video, de color. Hablo mucho del color porque, bueno, es uno de los temas que más me gustan, que más me gustan y que más aplico también. Y por supuesto que si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por ahí. Si quieren capacitarse o saber más, también yo encantada. Y si tienen películas para recomendarme, también. Ay, me encanta. buenísimo, buenísimo. Me encanta. Belu, aprendimos un montón. No te preocupes, Diego, no te preocupes. Que nosotros lo vamos a Ya está, publicar, ya está, quédate ya está. tranquilo. Gracias, Belú. De Igual nada, yo te gracias invito, a ustedes. nosotros lo que tenemos que hacer sí o sí es ir a una tanda. Sí. Pero ahora volvemos y cerramos el programa, así que te invito igual a que te, A que te quedes ahí quedes. sentadita, porque nos hicieron una pregunta sobre por Sí. qué México siempre Es está amarillo, todo sepia. amarillo. Así que nada, podemos responderlo ahora en un ratito. Bueno, Dale, genial. vamos a una tanda Vamos a entonces una tanda, directamente. entonces. Un grupo de personas que se ocupa de resolver problemas